Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a nuestro quinto episodio del programa Probados por Fuego. Espero que usted haya tenido una excelente semana y con las fuerzas del Señor podamos seguir adelante rumbo, ¿cierto?, a esta nueva semana que se inicia. Nosotros sabemos que muchas personas hoy tienen una mala interpretación o quizás una concepción muy distinta de quién es Dios. Para aquellos que ya han pasado por algunos problemas difíciles, quizás por la muerte de algún familiar, quizás por alguna injusticia o por alguna consecuencia de un pecado, tienen la tendencia o la tentación de creer que Dios es el culpable por todas esas cosas, por todo el dolor o por todo el sufrimiento. Pero la gran pregunta es, ¿hasta qué punto Dios permite que sus hijos puedan pasar por un calor extremo en el crisol para que Él pueda ver su rostro reflejado en este oro? En esta semana nosotros vamos a ver como el profeta Isaías, mientras estaba profetizando en el capítulo 53 sobre el Mesías, el siervo sufriente, habla un poquito más sobre cómo Jesucristo también pasó por un calor extremo. En Isaías 53, versículo 10, el profeta Isaías dijo: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios también permitió que Cristo Jesús, el Dios con nosotros, pudiera pasar en un crisol, pero con un propósito de poder rescatar, redimir y salvar a la humanidad. Cuando Dios nos pone en el crisol, Él corre el riesgo de que algunos lo malinterpreten. Pero en esta semana nosotros vamos a ver la historia de 4 hombres de fe. En cada uno de los días nosotros vamos a percibir cómo este crisol permitió que Dios pudiera lograr su propósito en la vida de esas personas. Nosotros vamos a partir viendo la historia de Abraham, el padre de la fe, donde fue puesto muchas veces la prueba por Dios en el crisol, pero la última prueba que Dios quería pasar a Abraham fue pidiendo a su hijo. Ahí en Génesis capítulo 22 es claro cuando el Señor pide a Isaac, el único hijo que tenía Abraham, para que pudiera ser sacrificado. Pero por supuesto no era la intención de Dios que Isaac pudiera morir, sino que la intención era que Abraham finalmente pudiera entender y ver lo que iba a pasar con Cristo Jesús, que Él iba a morir y que un corderito iba a redimir y reemplazar el lugar de la humanidad. Ese era el propósito de Dios en la vida de Abraham. Y finalmente cuando se saca a Abraham de ese crisol, nosotros vemos que la fe de ese patriarca es puesta en otro nivel. Y finalmente Dios logra ver en ese calor extremo su propio rostro reflejando en este oro que se llamaba Abraham. Pero también en el Antiguo Testamento vamos a seguir viendo la historia de un gran profeta, quizás usted ya lo conozca, y él se llama Oseas. Oseas era un profeta de Jehová y Oseas tenía una esposa, tenía algunos hijos, y la esposa de Oseas infelizmente lo deja, se va con otros hombres, tiene otros hijos con esos varones. Y Dios permite que Oseas pasara todo eso en su familia como un simbolismo para mostrar al pueblo cuál era su condición espiritual. Finalmente eso simbolizaba a la esposa de Oseas, simbolizaba al pueblo que estaba haciendo una cierta prostitución contra Dios, yendo a otros dioses, cayendo en la idolatría. Pero el Señor siempre pidió al profeta Oseas que pudiera regresar, volver y buscar a su propia esposa, porque esa era la intención de Dios, buscar rescatar a su propio pueblo. Y es por eso que en Oseas capítulo 2 nosotros vamos a ver que aunque Dios amaba tanto a su pueblo, que aunque ellos lo hubieran traicionado, Dios iba detrás de ellos, los iba a amar, los iba a rescatar, pero aún así ellos también tendrían que ser pasados por fuego. Tendrían que haber pasado por un crisol para que finalmente Dios
lograra cumplir su propósito en la vida de su pueblo. Pero también nosotros vamos a ver durante esa semana la historia de Job nuevamente. La semana pasada hemos echado un vistazo general en su historia, pero esta semana nosotros vamos a entender cómo Dios permitió que Job pudiera pasar en ese crisol. Capítulo 1, capítulo 2 de Job, vamos a ver, ¿cierto?, en el concilio, en algún momento de la eternidad, cuando Dios, en un diálogo con Satanás, permite que Satanás pudiera pasar a Job en los crisoles. Y nosotros vemos que Dios no es el causador final del dolor, del sufrimiento que pasa Job al perder su esposa, al perder sus hijos, sus posesiones. Pero Dios lo permitió, pero Dios estaba ahí. Y nosotros vemos que aunque en medio del dolor, aunque en el medio del sufrimiento, el calor extremo que estaba pasando Job, Job decide adorar a Dios. Y él dice, ¿cierto? Dios me dio, Dios lo llevó, pero bendito sea el nombre de Jehová. Es por eso que durante esa semana vamos a aprender también en la historia de ese patriarca cómo Dios obró en su vida. Y finalmente, ya entrando al Nuevo Testamento, vamos a ver nuevamente el gran apóstol, el apóstol Pablo, que nos va a decir un poquito más sobre lo que él sufrió. Y Pablo, en toda su historia con Cristo Jesús, así es, mientras más estaba Pablo cercano a Cristo, por más pruebas pasaba Pablo. Cuanto más cerca, o quizás cuanto más él podría reflejar la gloria de Cristo Jesús, pareciera ser que el calor estaba mucho más extremo, pareciera ser que el fuego estaba mucho más alto, pero porque Dios estaba refinando, el orfebre estaba refinando a este oro que se llamaba Pablo. Y nosotros vamos a ver que Pablo dice que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, o independiente de la circunstancia del crisol, Dios nos da el consuelo. Pero cuando Dios da el consuelo para nosotros, nosotros también podemos tener la capacidad de repartir y consolar a otras personas que quizás están pasando por algún problema similar o por algún crisol que está en un calor muy extremo. Mis queridos hermanos, en esta semana yo quiero animar a usted y a toda su familia para aferrarse a una gran promesa de Dios que está en Isaías, capítulo 43, en el versículo 1 y el versículo 2, que dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo Jacob, y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué le parece esta gran promesa de Jehová para su vida en el día de hoy? Que Él promete estar ahí contigo, en medio del crisol, en medio del calor extremo. Muchas veces usted no va a encontrar la respuesta del por qué todo eso está ocurriendo en su vida. Pero no se olvide, aunque los amigos de Daniel fueron puestos en el horno ardiente, el horno ardiente fue aumentado mucho más para echarlos ahí adentro, recuerde que el cuarto hombre apareció y estuvo ahí junto con ellos. Y cuando ellos salieron de ahí, sus ropas no tenían ni siquiera olor a humo, y ellos pudieron alabar y reflejar a Dios. Que el Señor lo bendiga en esta semana y que nosotros, aunque estemos en ese calor extremo, podamos estar aferrados con Dios, porque Él estará ahí con nosotros. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Provados por Fuego.